Bienvenidos a nuestro viaje a través del tiempo, donde exploraremos la fascinante historia de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, esta región vio el nacimiento de las primeras ciudades, sistemas de escritura y grandes imperios. Mesopotamia, cuyo nombre significa tierra entre ríos, era una región fértil que permitió el desarrollo de la agricultura. Este entorno propicio atrajo a las primeras comunidades humanas que se asentaron y comenzaron a desarrollar una de las primeras civilizaciones del mundo. Entre el 3500 y el 2300 a.C., los sumerios establecieron las primeras ciudades, como Uruk, Ur y Eridu. Estas ciudades-estado eran centros de poder político, religioso y económico. Desarrollaron la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo, que usaron para registrar leyes, literatura y actividades comerciales. El descubrimiento de las tabletas cuneiformes nos ha permitido entender cómo vivían los sumerios, sus creencias religiosas y su administración política. Es realmente fascinante. El cuneiforme es un sistema de escritura desarrollado por primera vez por los antiguos sumerios en Mesopotamia hace 3500 a 3000 AC como apoyo a las diversas actividades económicas en ciudades cada vez más pujantes. Está considerado como la contribución cultural más importante de las muchas que estos aportaron, y la más importante de la ciudad sumeria de Uruk, que propició la escritura cuneiforme alrededor del 3200 AC. El nombre proviene de la palabra latina cuneus que significa cuña, debido que el utensilio empleado para escribir, llamado estilete, estaba cortado de esta manera. El estilete se aprieta contra la arcilla blanda para crear marcas o muescas que representan palabras signo, pictogramas, y más adelante, fonogramas o palabras concepto. Las tablillas cuneiformes estaban escritas por las dos caras y solían dividirse en columnas o en líneas, con trazos verticales u horizontales uno. Después de ser grabadas, las tabletas se cocían al sol o en hornos. Gracias al carácter silábico de los signos, el cuneiforme, nacido para escribir sumerio, se utilizó en todas las grandes civilizaciones mesopotámicas hasta que se abandonó en favor de una escritura alfabética después del 100 AC, incluidos sumerios, acadios, babilonios, elamitas, hititas o asirios II. Estas tablillas no solo se usaron para actividades cotidianas sino que también se emplearon para textos religiosos, matemáticos o épicos. Destacan las enormes bibliotecas asirias, como las de Sargón II y Asurbanipal, fundada en torno al 722 a.C. y que pudo llegar a albergar más de 22.000 tablillas. Las tablillas de arcilla no solo se usaron en el creciente fértil sino también en el mundo mediterráneo, concretamente en las civilizaciones minoica y micénica, aunque su índice de conservación es mucho menor. La religión jugaba un papel central en la vida sumeria. Adoraban a múltiples dioses que representaban fuerzas naturales y cósmicas. Enlil, el dios del aire, y Anu, el dios del cielo, eran algunos de los principales dioses sumerios. Los zigurats, enormes templos piramidales, eran construidos en honor a estos dioses. Uno de los mitos más famosos es el de Enuma Elish, el poema épico que describe la creación del mundo y la victoria del dios Marduk sobre la diosa del caos, Tiamat. En el 2334 a.C., Sargón de Akkad unificó las ciudades-estados sumerias bajo un solo gobierno, formando el primer imperio conocido en la historia. El imperio acadio se expandió desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, estableciendo una administración centralizada y promoviendo el comercio y la cultura. Sargón de Akkad es una figura legendaria que simboliza el poder y la ambición humana. Su imperio sentó las bases para futuras civilizaciones en la región. Tras la caída del imperio acadio, la civilización sumeria experimentó un renacimiento durante la tercera dinastía de Ur, c. 2112 a 2004 AC. Ur-Nammu, el primer rey de esta dinastía, es conocido por la creación del Código de Ur-Nammu, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas. El imperio babilónico alcanzó su apogeo bajo el rey Hammurabi, 1792 a 1750 AC. Hammurabi es famoso por su Código de Leyes, una de las primeras y más completas leyes escritas de la antigüedad. La ciudad de Babilonia se convirtió en un centro de poder y cultura, famosa por sus majestuosos jardines colgantes. De las profundidades de la historia mesopotámica surge la épica de Gilgamesh, uno de los relatos literarios más antiguos. Gilgamesh, rey de Uruk, busca la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Su viaje nos habla de la amistad,
la búsqueda del conocimiento y la aceptación de la mortalidad, temas universales que resuenan hasta hoy. El Imperio Asirio, c. 911 a 609 AC, fue uno de los más poderosos de Mesopotamia. Conocidos por su formidable ejército y técnicas avanzadas de guerra, los asirios construyeron grandes ciudades como Nínive y Asur. Los relieves de sus palacios narran sus conquistas y glorifican a sus reyes. Con el tiempo, Mesopotamia cayó bajo el dominio de varios imperios extranjeros, incluidos los persas, griegos y romanos. Sin embargo, su legado perdura. Los avances en escritura, leyes, arquitectura y ciencia de Mesopotamia sentaron las bases para muchas civilizaciones posteriores. Enlil, más tarde conocido como Elil, es un ancestral dios mesopotámico asociado al viento, el aire, la tierra y las tormentas. Se le conoce por primera vez como la deidad principal del panteón sumerio, pero posteriormente fue adorado por los acadios, babilonios, asirios y hurritas. El lugar principal del culto de Enlil era el templo de Ikur en Nippur, que se dice que fue construido por el mismo Enlil y considerado el hilo de unión del cielo y la tierra. En los textos sumerios también se le llama a veces Nunamnir. Según un himno sumerio, el propio Enlil era tan sagrado que ni siquiera los demás dioses podían mirarlo. Enlil adquirió importancia durante el siglo Xi con el auge de Nippur. Su culto entró en decadencia después de que Nippur fuera saqueada por los elamitas en el 1230 a.C. y finalmente fue reemplazado como la deidad principal de la gente de Mesopotamia por la deidad nacional babilónica Marduk. El dios babilónico Bel era una deidad sincrética del hermano de Enlil, Enki, el hijo de Enki, Marduk, y la deidad pastora Dumusid. Enlil desempeña un papel fundamental en el mito sumerio de la creación. Separa An, el cielo, de Ki, la tierra, haciendo así el mundo habitable para los humanos. En el mito sumerio del diluvio, Enlil recompensa a Ziusudra con la inmortalidad por haber sobrevivido al diluvio y, en el mito babilónico del diluvio, Enlil es el causante del mismo, al haber enviado el diluvio para exterminar a la raza humana, que hacía demasiado ruido y le impedía dormir. El mito de Enlil y Ninlil trata de la seducción en serie de Enlil a la diosa Ninlil en varias formas, lo que resulta en la concepción del dios Luna Nana y los dioses del inframundo Nergal, Ninasu y Enbilulu. Enlil era considerado el inventor de la asada y el patrón de la agricultura. Enlil también ocupa un lugar destacado en varios mitos relacionados con su hijo Ninurta, como Ansu y la tabla de los destinos y Lugale. Mesopotamia, con su rica historia y leyendas, sigue siendo una fuente de fascinación y estudio. Nos recuerda las raíces de la civilización humana y cómo las primeras sociedades enfrentaron desafíos que aún hoy reconocemos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia antigua.